Si puedes cerrar los ojos y tomarte un tiempo para Dios conmigo. Di la palabra. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos por tu palabra que es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. El pasaje en cuestión, tomado del libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos 14 y 15, aborda una advertencia clara y una promesa divina para el pueblo de Israel. Dios, a través de Moisés, advierte contra la consulta a hechiceros y adivinos, prácticas comunes en las naciones circundantes, y luego promete levantar un profeta, semejante a Moisés, a quien el pueblo debería escuchar. Este texto no solo destaca la distinción entre los caminos de las naciones y el pueblo escogido de Dios, sino que también señala la necesidad de un guía espiritual verdadero y fiel. En la época en que Moisés lideraba a Israel, las prácticas de adivinación y hechicería eran comunes entre los pueblos paganos. Estas prácticas involucraban la consulta a los muertos, la interpretación de presagios y otras formas de búsqueda de conocimiento y poder sobrenatural, todas condenadas por Dios. Moisés, actuando como portavoz de Dios, deja claro que estas prácticas son abominables ante el Señor y que Israel debería mantenerse alejado de ellas. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. Deuteronomio capítulo 18 versículos 14 y 15. Esta declaración establece un contraste nítido entre las prácticas de las naciones paganas y las expectativas de Dios para Israel. El pueblo de Dios debe depender exclusivamente del Señor para orientación y dirección, evitando cualquier involucramiento con prácticas ocultas que corrompen y desvían del verdadero camino. Para asegurar que su pueblo no quedara sin orientación, Dios promete levantar un profeta de entre los hermanos de Israel, semejante a Moisés. Y el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí escucharás. Deuteronomio capítulo 18 versículos 14 y 15. Este profeta serviría como intermediario entre Dios y el pueblo, trayendo el mensaje divino y guiándolos en justicia y verdad. En la tradición cristiana, este versículo es frecuentemente interpretado como una profecía mesiánica, apuntando a la venida de Jesucristo, el profeta supremo que cumpliría perfectamente la voluntad de Dios y conduciría a su pueblo a la verdadera libertad espiritual. La figura del profeta es central en la fe judeocristiana. El profeta no solo es un mensajero, sino también un líder espiritual que guía al pueblo en tiempos de crisis y revela la voluntad de Dios. Moisés fue el primer gran profeta de Israel, y su liderazgo fue crucial para la formación de la nación. La promesa de un profeta como Moisés aseguraba al pueblo que Dios continuaría hablando y guiando a su pueblo, incluso después de la muerte de Moisés. Jesucristo, según creen los cristianos, es el cumplimiento supremo de esta profecía. Él es el profeta definitivo que no solo transmite la palabra de Dios, sino que también es la palabra de Dios encarnada. Su vida y enseñanzas proporcionaron una revelación completa y final de la voluntad de Dios, y su muerte y resurrección abrieron el camino para una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos por haber enviado a tu siervo Moisés para guiarnos e instruirnos, y por haber prometido levantar un profeta semejante a él. Agradecemos sobre todo por Jesucristo, el cumplimiento de esa promesa, que vino al mundo para revelar plenamente tu voluntad y guiarnos a la verdadera libertad. Ayúdanos a escuchar y obedecer su voz, rechazando las prácticas e influencias que nos alejan de ti. Señor, danos discernimiento para reconocer y alejarnos de todo lo que es contrario a tu voluntad. Fortalece nuestra fe para confiar en tu orientación y buscar tu presencia en todas las áreas de nuestras vidas. Que podamos ser un pueblo apartado para ti, viviendo en obediencia y fidelidad a tu palabra. Oh Señor, mi pastor, haz conmigo lo que consideres mejor. Soy indigno de tu gracia, pero espero poder servirte. Que mi fuerza y paciencia no se debiliten, tampoco mi voluntad.
Pues tú eres mi luz, mi Padre, mi Alfa y Omega, a quien busco ser un canal de paz. En nombre de Jesús, el profeta prometido, oramos. Amén.